tomando limonada. Agüita de limón. Ay, adiviné, ¿ve? Ese vasito tenía cara de... Yo también, Ricardo. ¿Cómo? Yo también. Ah, qué bien, bien. Agua de limón. Salud, agua de limón. Hace rato me la tomé. Hola, mi Zoraida. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Sorayita. Ay, buenas noches. ¿Cómo están todos? Bien, Sorayita. Bien, bien, gracias. Gusto de verlos. Gracias, lo mismo. Igualmente. ¿Cómo están? Ana Give, buenas Ana noches. Give. Buenas noches. ¿Cómo están? Ana G está hermosa. Ay, Dios mío, peluca. Tiene mucho frío. Mucho frío. Horrible. Mire, por favor, discúlpame, hablo ay, estoy tan... Bueno, ¿cómo nos fue con nuestra agenda Vida Nueva? Ay, Dios mío. ¿Cómo está el niño? Mal. Entonces, mira, yo ahorita hablé con el médico para... Eso está mejor, Elenita, para no enterarnos. ¿Cómo nos fue con la agenda? Preguntas, inquietudes y comentarios de la lección sexta. Aspectos básicos de la Biblia. Bueno, yo... Glorita. Bien. Sí, aquí estamos esperándote. Es el mismo de la academia. En la academia está el link. ¿Sí? Claro que sí. Si te devuelves un poquito, ahí está. Ajá. Claro que sí. Bueno. Que no le ha llegado el link a Glorita. Pastor, Sí. es que Ofelia me acaba de llamar porque hay un Sí. niño de la fundación que se llama Santiago. Y Tiene 10 añitos y tiene COVID. Viene Carlos Ávila para correr a la fundación y llevárselo al niño. Entonces dice que ya no puede, oremos por Santiago y no puede entrar a la reunión en este momento. Ay, Dios. Pequeñito. Es un niño hermoso, es el que lleva toda la parte de la Biblia y todo con los demás niños. Es un niño hermoso. Ay, Dios. Es hijo de Gloria, la señora que trabaja en la cocina de la fundación. vamos a orar por Santiago entonces. Bueno, gracias, pastor. Vamos a orar entonces. Buenas noches. Buenas, Guillermo, ¿cómo estás? Ay, Guillermo. Muy bien, gracias. ¿Tú qué tal? Bien, sí. Dos personas que quieran dirigirnos en oración, háganlo en voz alta, por favor. Isabelita. Gracias, Padre Santo, por esta noche maravillosa que tú nos regalas, Señor. Gracias porque estamos aquí delante de ti, Señor, para aprender cada día más y más de ti, Señor. Queremos ser, Señor,
santos, Señor, están en santidad, apartados del mundo para ti, oh Papito lindo. Hoy quiero entregarte muy especialmente la vida de Santiago, Señor. Tú conoces a este niño tan hermoso, Señor, un corazón enseñable, Padre Santo. Un niño, Señor, que es el que está con los demás niños enseñándole la palabra, Señor. Gracias, Padre Santo, porque yo sé que tú, Señor, lo vas a sanar totalmente, Padre Santo. Sé que este medicamento, Señor, va a llegar hoy, Señor, para que empiece a tomárselo, Padre Santo. Te lo suplicamos, Señor. Gracias, Padre Santo. No queremos que se contamine nadie más, Padre Santo. Sé que él tiene COVID, Padre Santo, y que puede contaminar a muchas personas de la fundación, Señor. Pero solamente a ti te rogamos tu misericordia, tu amor, Señor, para con él, para con todas estas familias, Señor, que están en la fundación. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos. Estamos unidos hoy totalmente en oración, clamándote a ti. Te clamamos con nuestras entrañas, Señor, de esta gran necesidad que tenemos, Señor. Gracias, Padre Santo, porque tú escuchas nuestra oración, Señor. Gracias, Padre Santo, por la vida de Santiago, Señor. Sé que tú pones tu mano sanadora en él y tú lo vas a sacar adelante, Señor. Amén. Gracias, Padre Santo. Sí, Señor. Amén, Señor, te bendecimos en esta noche. Te damos muchas gracias por permitirnos reunirnos, Señor. Oramos en este momento por cada persona que ¿Cómo se falta está? por entrar, Señor, y por aquellos que han dejado de asistir a la academia, Señor, para que tú toques sus corazones, para que tengan la prioridad, Señor, y crees la necesidad en cada uno de ellos de congregarse, Señor, no solamente domingo, sino entre semana para estudiar todos juntos tu palabra. Señor, de manera especial queremos ponerte a Anita María, Señor, a Luz Elena, a toda su familia, porque hoy se cumple aniversario, Señor, de la partida de Blanquita. Ponemos sus vidas, sus corazones, Señor, en tus manos para que tú los llenes de paz, de consuelo, de gratitud, Señor, por el regalo de la vida de Blanquita. Bendecimos sus vidas, Señor, y te alabamos, te glorificamos por la obra que tú haces en ellos, Señor, por tu consuelo y tu paz en medio de sus corazones. Te entregamos la vida de Ricardo, Señor, para enseñarnos tu palabra. Llénalo de tu Santo Espíritu. Guíalo, Señor, y dispón también a cada uno de nosotros para entender, Señor, y para obedecer tu palabra. Te pedimos todo esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Señor, muchas gracias por toda tu bondad y tu misericordia. Y en este día queremos pedir de tu guía, de tu presencia, Señor. Queremos que tú, Señor, nos enseñes a través de tu palabra. Muchas gracias por cada uno de estos hijos tuyos. Muchas gracias por Ana María y por Luz Elena, Señor, por tener la bendición de saber que Blanquita está disfrutando de la presencia tuya, Señor. Bendito seas. Gracias, Señor, porque tú tienes un tiempo para cada uno. Ya hace 2 años fue el tiempo de Blanquita, Señor. Muchas gracias, Señor. Señor, que ahora tú, bendito Espíritu, que nos guías a la verdad y que nos enseñas, hazlo en este día, a través de la temática que vamos a desarrollar. Bendito eres, Señor. Bendito eres, Señor. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Amén. Ok. ¿Cómo les acabo de ir con la sexta lección? O sea, la que tiene que ver con la Biblia. Aspectos básicos de la iglesia. Bien. Anita María y Luz Elena, ¿quieren contarnos algo, decirnos algo? ¿Cómo se han sentido hoy? Gracias, Ricardo. Pues hoy ha sido pues un día melancólico, pero bonito.
gracias por todas las palabras que me mandaron, que nos mandaron a través del grupo de damas. Unas palabras muy lindas, recordándola. Y sí, hoy recordamos su partida, pero la verdad es que el Señor ha sido tan misericordioso con nosotros que pues yo he sentido mucho su fortaleza y sobre todo que desde que mi mamá partió, para mí se ha hecho mucho más real lo que es la vida eterna, lo que el Señor nos tiene preparado allá para nosotros. Y yo le pido al Señor todo el tiempo que me deje tener mis ojos puestos en esa verdad y que me confirme cada día más esa verdad a mi espíritu, con la certeza de que podemos verlo allá al Señor y que vamos para allá. Eso es un consuelo muy grande, que inclusive me pregunto, los que no creen en eso, no sé cómo afrontarán este paso de la muerte en sus seres queridos. Pero la verdad es que es un consuelo muy grande saber que uno se va a la presencia del Señor y que la eternidad se vuelve real y la morada que el Señor nos tiene preparados allá es hermosa. Entonces, sí, el Señor ha sido un consuelo muy grande para nosotros y eso está en los tres, ¿no? En mi hermano también, en Luz Helena, es la certeza de que mi mamá está ahí feliz, que mejor no puede estar. Y sí, con la familia estuvimos también recordándola, mi tía me llamó, yo creo que también llamó a Luz Helena, y mis primas, y estuvimos recordándola y a través de los chats, de los WhatsApp. Muy lindo, bendito sea el Señor por eso y muchas gracias a la iglesia también por todo el apoyo que nos han dado en este tiempo. Ok, Anita María. Qué bueno. Luz Helena. Sí, yo también pues les doy muchas gracias a todos. Y Ana María nos mandó esos chats muy bonitos. Y decíamos que qué belleza esa forma que mi mamá, esa huella que dejó mi mamá en cada uno, ¿no? Todo el Esa pueblo. belleza que este amor tan grande que cada uno le tenía a mi mamá. 3-7. Es hermoso. 23. Sí. Ok. ¿Algún testimonio que alguien quisiera compartir? O si no, entramos directamente ya a clase con inquietudes, comentarios, preguntas de las lecciones. Me gustaría que, yo sé que algunas de las damas pues están un poquito desarregladas o están en pijamadas, pero nos gustaría verles, porque pues ya que no nos podemos reunir, al menos déjenos ver sus caras para sentirnos más en grupo, sentirnos que ahí estamos y sí, entonces pues a excepción de Clarita Zárate que tiene con sus ojos que le está molestando un poco y de pronto el brillo de la pantalla le hace llorar un rato. Ok, tranquila, Anita María, estás bien. Ella inmediatamente se cogió la cabeza. Okay. Hechos 17:11, por favor. ¿Quién lo quiere leer? 17. Voy a poner mi. 17. ¿Te lo leo, Ricardo? Claro que sí, por favor. Hechos 17. Perdón. 17:11. 17:11. Estos eran mejores que los de Tesalónica,
y recibieron el mensaje con mucha disponibilidad. Vea. Habla de mejores. No había escuchado ese término en alguna traducción. ¿Qué traducción es la tuya? ¿Qué versión, Irmita? La Biblia en Latinoamérica. Latinoamericana, bueno, sí. ¿Alguien que tenga otra versión, por favor? ¿Yo? A ver, tú. Estos eran de sentimientos más nobles que los de Tesalónica, de modo que recibieron el mensaje con toda avidez y todos los días examinaban las escrituras para ver si era verdad lo que se les anunciaba. ¿Ah? ¿Y ahí cuáles eran esas escrituras? ¿Cuáles eran? Pues las escrituras, pues ¿Antiguo? El Antiguo Testamento. Okay. Era el Antiguo Testamento, claro que sí, porque en ese momento todavía no estaba formado el Nuevo Testamento y apenas se estaban recibiendo algunos datos, ¿no? Para esa época apenas Pablo, que es el primero que comienza a escribir, estaba escribiendo la carta de Tesalonicenses. Ok, vuélvelo a leer, Glorita. Hay 2 o 3 palabras que me llamaron mucho la atención de este pasaje. Estos eran de sentimientos más nobles que los de Tesalónica, de modo que recibieron el mensaje con toda avidez y todos los días examinaban las escrituras para ver si era verdad lo que se les anunciaba. 3 palabras. Eran más nobles, por un lado, recibieron con toda solicitud, ¿qué dice? Con toda avidez, con toda avidez. Con toda avidez. Y lo tercero, la palabra Escudriñando. dice que cada día, todos los días, ¿no? Escudriñaban las escrituras. ¿Y con qué propósito escudriñaban? Para ver si era cierto lo que les decían. Si era cierto lo que Pablo les estaba enseñando, ¿no? Y es tan importante, ¿no? El hecho de que cada día escudriñemos lo que se nos enseña y es más, lo que nosotros vivimos cada día en nuestro diario vivir, ¿no? Que todo pase bajo el cernidor de la palabra de Dios, ¿no? Que es la última palabra y la palabra más segura que podemos tener. Ok. Estaba mirando hoy en la lección sexta, por eso les hacía el comentario, en la página 13, ¿no? Y esos tips para aprender mejor, ¿no? Que los habíamos mencionado, ¿no? Sí, sí, señor. ¿Sí recuerdan ustedes que ya es un nivel un poquito más alto? Los 3 elementos del método inductivo de estudio de la Biblia que hemos estudiado en la academia y en la iglesia. Sí. ¿Cuál es lo primero que tengo que hacer? Observación. Observar. Y eso responde a qué dice, ¿no? Lo segundo que debo hacer es Interpretar, ¿no? Y lo tercero que dice que tengo que hacer, aplicar. Siempre, por favor. Y son los 3 elementos que también se conservan o que tienen que ver con el método científico, ¿no? Siempre habrá que observar primero. Siempre habrá que observar, ¿no? Uno no puede definir cosas si primero no observa aquello a lo que se enfrenta. Y en este caso, en la escritura, lo primero que tengo que hacer es observar, ¿no? Y los elementos que aquí se mencionan tienen que ver mucho con ello, ¿no? Observa todo un capítulo o párrafo al mismo tiempo para entender el contexto. O sea, hay que leer todo un párrafo, ¿no?
Luego dice, trate de descubrir lo que el autor, Dios, estaba diciendo a su audiencia. ¿Qué es lo que el pasaje dice, no? ¿Qué es lo que Dios está diciendo, no? Dice, lee varias veces y reflexiona para entender bien. Y yo colocaría para observar bien, ¿no? Para observar bien, ¿no? Y luego viene el cuarto, la pregunta, ¿qué enseña de Dios? Su manera de actuar y su relación con la gente, ¿no? Quinta pregunta, ¿cómo quería el autor Dios que respondiera a la gente a ese mensaje? Ya en la quinta ya se está entrando a interpretar. Y la sexta, ¿están de acuerdo mis respuestas con las demás enseñanzas de la Biblia? Que era lo que hablábamos al comenzar. Ok. Quería recordarles esos tres aspectos que no podemos dejar de tener presente, ¿no? Observar es primero. Y recuerden que si yo mayormente observo lo que la Biblia dice, lo que ahí dice, ¿no? Voy a tener una un rápido entendimiento y voy a tener seguridad en la interpretación. En la interpretación. Y después de que tengo la interpretación, ya sé hacia dónde me dirige la palabra, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que aplicar a la vida? Muchas veces, y la mayoría de las veces, la gente entra leyendo e interpretando, ¿no? Y en otros casos, entran leyendo y aplicando. Este pasaje, qué bueno para dárselo a fulanita de tal, ¿no? Esto sí que le cae a fulano de tal, ¿no? O qué bueno que mi esposo me dé la oportunidad para leérselo, ¿no? Ok. Vamos al punto séptimo. Y es el que tiene que ver entonces con la lección séptima. Y es la que tiene que ver con aspectos básicos de la iglesia. Aspectos básicos de la iglesia. ¿Todos hicieron esta lección? ¿Cómo les pareció? ¿Qué inquietudes tienen? Trabajemos sobre ella porque es un aspecto muy, pero muy importante. Ese concepto que nosotros podemos tener acerca de lo que es la iglesia, de lo que es la Biblia, ¿no? Ok. Entonces, comentarios, inquietudes. Está todo muy claro. ¿Ah, sí? Ah, bueno. ¿Y cómo les ha parecido a ustedes en este tiempo que la iglesia esté cerrada? Grave, grave. ¿Ah, sí? La iglesia no está cerrada, la iglesia está abierta. La iglesia somos todos. Así es. El edificio que esté cerrado somos todos. ¿Quién más quiere regañar a Glorita que tiene la iglesia cerrada? No regaño, es verdad. Esa fue una mala jugada. Es que Glorita, Esa es la verdad, esa es la iglesia. Somos todos iglesia. es que Glorita, lo que pasa es que le afecta tanto no vernos a todos que por eso dijo que grave. ¿Cierto? ¿Cómo que no los ve? Ari, llama una amiga. Gracias. Yo te entiendo, Glorita. Bueno. Es muy cierto, ¿no? Nos hace falta vernos, ¿no? Pero gracias a Dios que nos permite tener estos medios, ¿no? Una pregunta. Olvidémonos que hubiéramos tenido estos medios. ¿Usted qué piensa? ¿Qué hubiera hecho? No hubiéramos podido con lo que nos mandan, ¿no? Con el mandamiento de
de la unidad y de reunirnos y de congregarnos y de la asamblea y no hubiéramos podido cumplir con eso. Sí. ¿Qué hubiéramos hecho para tratar de suplir esa necesidad? Ver las escrituras. Bueno, es una buena inquietud ahorita. Y también Reunidos en oración. hablarnos telefónicamente. ¿Podría ser hablarnos telefónicamente? Sí. Tal vez dándonos unas escapaditas para vernos, pero guardando todos los protocolos. Dándonos unas escapadas para vernos, guardando todos los protocolos. Ok. Ujú. La pregunta es, ¿qué hicieron los primeros cristianos? No dejaron de congregarse. Se reunían en casas. Se reunían en sus casas. Sus casas. Ujú. Un elemento muy importante. Ellos se reunían en las casas, ¿no? ¿Y en qué otro lugar se reunían? Las sinagogas. No. ¿O sí? Porque la sinagoga era de los judíos. Sí, eran cristianos, seguidores de Cristo. A la intemperie, en el monte, en el campo. Sí, ¿no? se reunían. Sí, sí. Pero también recuerden que dice se reunía por las casas y se reunían ¿dónde más? En el templo, ¿no? En aquel momento el templo era un lugar de concentración. Y permítame decir este punto, ¿no? El templo siempre ha sido y fue para los judíos el centro de su vida religiosa, pero también de su vida social, ¿no? Porque ahí se congregaban, ahí iban a ver qué era lo que estaba ocurriendo. Ustedes recuerdan cuando Jesús se pierde a los 12 años. ¿Dónde lo encontraron? En el templo. Templo. Lo encontraron en el templo. ¿Y qué estaba haciendo él? Hablando con los doctores de la ley. Ajá. O sea que él se congregó o utilizó el templo para conversar con los doctores de la ley. O sea, el templo tenía un espacio muy grande, ¿no? Y tenía varios lugares, ¿no? Donde se podían congregar. O sea que ellos se congregaron por las casas y en el templo. Ok. Entonces, la pregunta que les estoy haciendo es, ¿qué hubiéramos hecho si no nos hubiéramos, si no hubiéramos tenido estos medios? Se decía que el teléfono, no que Clarita, Sara te dice, nos hubiéramos dando las escapadas, guardando todas los protocolos. ¿Qué más podríamos haber hecho? Hoy parece que todos estamos con frío, ¿no es cierto? Reunirnos en un espacio abierto o no, ¿no? Podría ser reunirnos en un espacio abierto, claro que sí. Ajá. Ok. Hay parques. Okay. Pero por grupos, por grupos pequeños. Sí, por grupos pequeños, excelente, claro. Buscar la compañía por grupos pequeños, colocarnos tal vez citas, ¿no? Para reunirnos. Ok. Miren ese segundo párrafo que hay, ¿no? Después de que se contestó que la iglesia es un edificio material, la iglesia es la comunidad de todos los creyentes. Puedo dejar de congregarme siempre y cuando siga leyendo. ¿Cómo les parece esa? ¿Quién me quiere leer, por favor? Falso. Bien. Te va la voz. ¿Cómo dice la tercera línea? Puedo congregarme siempre y cuando siga leyendo la Biblia en mi casa y escuche programas de radio o televisión. Falso. Ok. ¿Qué piensan de esa inquietud? Que eso solamente es viable en estos momentos.
Pero eso no es excusa para dejarnos de congregar. Ujú. ¿Qué más piensan ustedes? Escuchemos a Néstor, que hoy ha estado muy callado, como que está con mucho brío. Estoy tomando agüita también. Es falso porque va en contra de lo que Cristo nos pidió. ¿No? Congreguemos. Sí. ¿Qué más piensan ustedes de esa expresión? Puedo dejar de congregarme siempre y cuando siga leyendo la Biblia en mi casa y escuche programas cristianos por internet, radio o televisión. No, Sí, pero porque ahí tenemos no que saber queda- por qué razón. Yo Sí. pienso ¿Por qué razón no nos congregamos? Entonces, si hablamos de este tiempo, sí tenemos que hacerlo virtual, Ajá. pero no dejar de reunirnos. Yo más de una vez he recibido esa respuesta. No, pero es que yo he estado, yo no me he alejado de Dios porque yo escucho los programas, ¿no? Sí. Como disculpa para no ir a la iglesia, ¿no? Pero es que somos miembros del cuerpo. Entonces ahí estamos faltando a eso. Ajá. Ujú. también necesitamos la guía y la dirección de nuestro pastor. Clarita está entrando a un punto interesante, ¿no? Ajá. ¿Sí recuerdan lo que los que vimos al comienzo de y lo hemos visto aquí en la agenda también, al comienzo de la pandemia, que las ovejas, ¿qué? Citan de su pastor. Oye, Las mi ovejas- voz, Las las ovejas, ovejas oyen mi voz. las ovejas Me siguen. oyen la voz de su pastor, ¿no? Pastor. Entonces, Me siguen. y le siguen, ¿no? Entonces la pregunta es, con la disculpa de que yo puedo escuchar y puedo elegir, ¿no? Dentro de todo lo que hay, no solamente a través de enlace, que es la programación cristiana, por decirlo así, y no todos los que hablan ahí hablan buenas cosas o buen alimento. Hay muy buenos maestros de la palabra ahí, ¿no? Pero no lo son todos, ¿no? Eso por un lado. Pero por otro lado, la pregunta es, ¿cuál es la voz que yo debo escuchar? ¿No? ¿Cuál es la voz que yo debo escuchar? ¿No? Mi pastor. Las ovejas oyen mi voz y ellas me siguen, ¿no? Es cierto que tenemos el príncipe de los pastores, que es el Señor Jesucristo. Y lo que decíamos antes, ¿no? La importancia de ¿qué? De corroborar con la Biblia lo que yo recibo, la enseñanza que estoy recibiendo, ¿no? Pero yo debo entender entonces, de acuerdo a lo que dice este pasaje, que si es mi pastor el que habla, bueno, tengo que escuchar a mi pastor, ¿no? Tengo que escuchar. Y es cierto que yo pudiera tener a través de programas de internet, radio, televisión, YouTube y tantos otros, ¿no? Que se pudieran recibir, ¿no? Pero entonces yo debo tener cuidado de ¿qué? De las fuentes que yo recibo, ¿no? ¿Cuáles son las fuentes de las que yo recibo? Ok. Pero es que hay algo, perdón, es que hay algo que muy importante que hay que ir al templo. Hay que ir al templo, es algo prioritario, porque es el sitio donde podemos congregarnos. Por eso se crearon las misiones y los, ¿cómo se llama eso? Las peregrinaciones y en muchos sitios para ir a Jerusalén. No, Claro. no estoy diciendo de este sitio, sino dentro del Israel, la gente subía cada año al templo porque era un algo que tenían que tener especial en ese tiempo. Podía tener su comunicación a través de la Biblia o a través de sus oraciones, a través de sus contactos y comunicación con Dios, pero era una regla general que la gente tenía que subir
eran la peregrinación para subir al templo en las peregrinaciones anuales. Cada año por lo menos debían subir 3 veces, ¿no? Entonces, esa es la enseñanza para que hoy día nosotros tengamos que ir permanentemente al templo. Ok. ¿Alguien más quiere comentar de este aspecto? La iglesia dice que, mejor dicho, que nos congreguemos para exhortarnos al amor y las buenas obras. Entonces, es donde uno comienza a tener comunión con los hermanos en Cristo. Y esa comunión es importante porque es una de las áreas donde nosotros podemos aplicar todo lo que el Señor nos va enseñando, ¿no? La comunión con nuestros hermanos, el servicio, el compartir, todo lo que pues uno aprende de la palabra, pues con quién lo tiene que practicar, pues con nuestros hermanos en Cristo, inicialmente, obviamente en la iglesia. Y pues estamos llamados como a eso, como a exhortarnos al amor, a exhortarnos a las buenas obras, y eso se hace también en la iglesia, no solamente afuera, sino precisamente para uno de los motivos de la iglesia es eso, podernos ser espiritualmente. Por favor, ese párrafo siguiente, ¿no? O esas 2 líneas, ¿no? Subrayadas, ¿no? La verdadera iglesia es un organismo vivo, ¿no? Es un organismo vivo, ¿no? Es un organismo dinámico y creciente, ¿no? Que está comprometido a cumplir el propósito divino, ¿no? O sea que la iglesia existe por voluntad de Dios y para Dios, y para darle gloria, honra y honor a Él, ¿no? Y es un organismo dinámico, creciente, ¿no? Y que vive para cumplir el propósito divino, ¿no? Alguien que quiera leer el siguiente párrafo, por favor, porque aquí hay varios elementos sobre los que quiero enfatizarles. Las personas tienen diferentes conceptos y opiniones con relación a la palabra iglesia. Para algunos la iglesia es un simple edificio. También es posible que otras personas relacionen el término con un pastor o líder conocido. Aun cuando las personas tengan un concepto de lo que la iglesia es y debe ser, con frecuencia se frustran ante la incapacidad de hallar un lugar que llene sus expectativas. Y pueden subrayar esa última parte, ¿no? Los turistas religiosos siempre andan buscando la iglesia perfecta, ¿no? Y quiero desilusionarlos, ¿no? No existe la iglesia perfecta, como tampoco existe el pastor perfecto, ¿no? Y aquellas personas que muchas veces van de iglesia en iglesia, ¿no? Hay una población flotante aquí en Bogotá y aún en las iglesias cristianas, ¿no? Que van de iglesia en iglesia, ¿no? Y cuando no les gusta algo, hasta ahí llegué, ¿no? Entonces ya comienzo a pensar en irme a otra iglesia, ¿no? O sea, no hay un derecho, no hay pertenencia, ¿no? Ni seguridad del lugar donde Dios me ha colocado, ¿no? Ok, en este sentido, quisiera que leyéramos Primera de Corintios 12, 18. Y vamos a leerlo en diferentes versiones, por favor. Primera de Corintios 12, 18. Mas ahora Dios ha colocado a los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Otra versión. Muy querido. En realidad, Dios colocó cada miembro del cuerpo como mejor le pareció. Ya. Dios
colocó los miembros en el cuerpo como a Él mejor le pareció. O sea que en alguna muy buena medida, Dios nos coloca en un lugar determinado porque eso le parece a Dios. Yo tengo la Biblia de las Américas y dice aquí, ahora bien, Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo según le agradó. Según le agradó. O sea que miren, nosotros somos colocados como miembros en el cuerpo de Cristo según a Dios le agrada, ¿no? Y aún entonces en este sentido podemos hacer una aplicación, ¿no? Y es que a Dios le ha agradado que usted esté donde está, ¿no? Porque, y en ese sentido, hay, es el motivo por el cual se dan las iglesias, ¿no? Y se dan los diferentes grupos, ¿no? El concepto de iglesia es un concepto universal, ¿no? Como también existen en una ciudad diferentes iglesias, diferentes congregaciones, pero Dios lo llamó a usted a estar en un lugar determinado, ¿no? ¿Y por qué? Porque a Dios le agradó, ¿no? A Dios le agradó. Ahora, hay un elemento aquí importante, ¿no? Y es el hecho de que no podemos pensar lo que veíamos antes, ¿no? De que hay iglesias perfectas, en ninguna manera. Vamos a tener dificultades. Y en ese sentido vamos a tener a veces conflictos, vamos a tener problemas, ¿no? Pero la idea es que no es que no tengamos, sino que podamos darles una solución adecuada a los conflictos o problemas que puedan surgir, ¿no? Ahora, nosotros como pastores, juntamente con mi querida esposa y con Pablo y aún con David colaborándonos, siempre queremos andar en los propósitos de Dios y en la voluntad de Dios, ¿no? Cuando los problemas surgen o las inquietudes se dan, ¿no? Y siempre hemos querido darles a ustedes el mejor alimento, ¿no? Y en ese sentido, es parte de la existencia y del porqué de la academia, ¿no? Porque es la academia para cada uno de ustedes, de tal manera que ustedes no se queden en rudimentos, sino que puedan profundizar. ¿Hay alguien más que tenga una versión diferente? Por ahí andaba Fernando. ¿Ya se nos voló? No lo veo. Ah, mírenlo, allá está. ¿Sí tiene la Biblia o no tiene la Biblia, Fernando? Yo tengo la Reina Valera. Hágale. ¿Y dónde anda primero? Ubiquémonos. En Villavicencio. No, él vive... Yo parezco expreso bolivariano. Anda como el judío errante, entonces. Pero siempre pegado a mi iglesia. Hoy llegué un poquito tarde. Viajando. Ok. Cuéntenos. Entonces, lee la Reina Valera. 12:18. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Es la voluntad de Dios, ¿no? A mí me llama la atención la versión anterior, la de las Américas, que dice que a Dios le agradó. O sea que a Dios le agrada que estemos en el lugar donde Él quiere que estemos, ¿no? Estaba buscando aquí la nueva traducción viviente, pero apenas está cargando. Dios habla hoy, dice, pero Dios ha puesto a cada miembro del cuerpo en el sitio que mejor le pareció. Con este. Tremendo eso. Dios ha puesto cada miembro del cuerpo en el sitio que mejor le pareció. O sea que seguramente Dios nos miró, Dios nos vio y Dios dijo, este es el lugar, ¿no? Y este es el sitio donde yo quiero que esté porque según pensaría Dios, es el mejor lugar donde podemos crecer y donde podemos desarrollarnos en la vida cristiana. Ok, bueno, pero parece que no hicieron la tarea, ¿no? Y quieren que la hagamos aquí en clase, según parece. Ok.
¿Quién dijo? Yo sí la hice. Ah, bueno. Eso está bien el juicio. Ricardo, yo tengo nueva traducción viviente. Yo no. Ok, a ver, Luz Helena, léenosla. Y ya sabemos que Ángela María anda desjuiciada y no ha hecho la tarea. A ver, Luz Helena, ¿qué dice? Pero nuestro cuerpo tiene muchas partes y Dios ha puesto cada parte justo donde Él quiere. Diga, justo donde Él quiere. Justo donde Él quiere. Interesante. Interesante. Ok, vamos a leer Hechos 2 del 41 al 47. Ahí no. 41-47. Sí. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Qué podemos observar en este pasaje que hemos leído? Ahí se nos... ¿Sí? Que ahí nos está llamando indirectamente a congregarnos, porque como dice que está hablando de la comunión y el partimiento del pan, y entonces pues para eso tenían que estar reunidos, porque en esta época ya podían recibir el pan y el vino por Zoom. En el versículo 42, 4 temas: la enseñanza, la comunión unos con otros, el partimiento del pan y la oración. Versículo 42. Exacto. O sea que ahí hay 4 características de la iglesia. Sí. 4 características de la iglesia, ¿no? Sí, señor. ¿Cuáles son esas 4 características? A ver. Enseñanza, comunión unos con otros, partimiento del pan y oración. Y oración. Ok. Son 4 características que van a distinguir la iglesia, ¿no? Y que se van a dar en la iglesia. Pero hay una palabrita clave ahí. ¿Cuál es esa palabrita clave? En ese Perseveraban en la doctrina. Perseveraban en la doctrina. ¿Quién dijo perseveraban? No, yo. Bueno, varios. Okay, Clarita, perseveraban. Okay. La Biblia lo dice. Dice que perseveraban. La palabra de Dios. Dale la aclaración de Fernando, ¿no? La Biblia lo dice. Y tanto lo dice que en el versículo 46 también vuelve y dice, y perseveraban unánimes cada día en el templo. O sea que una característica del cristiano tiene que ver con perseverar. La perseverancia. Tiene que ver con la perseverancia. Entonces, tengamos presente esa tremenda verdad, ¿no? Es la perseverancia, ¿no? Y esa perseverancia tiene que ver con lo que mencionábamos hace un rato y con la importancia de la asistencia a la iglesia, ¿no? El hecho de estar juntos, ¿no? El hecho de permanecer, ¿no? Y permanecer haciendo esas 4 cosas que menciona, ¿no? Yo quiero leerla en otra versión que tengo aquí. Hechos 2 del 42. Miren la manera como se expresa aquí. Aquí utiliza la Biblia, Dios habla hoy, una palabrita que me gusta mucho.
y eran fieles, óigalo bien, en conservar la enseñanza de los apóstoles, y eran fieles en compartir lo que tenían, y eran fieles en reunirse, óigalo bien, eran fieles en reunirse, eran fieles en reunirse. O sea que hay una característica importante, ¿no? Todos los que habían Y permítame aquí volver sobre una pequeña inquietud. ¿Cuándo será el momento en que podemos volver a estar reunidos? ¿Podemos volver a estar juntos? ¿Domingo? Sí. ¿Juntos en la iglesia o juntos dónde? Juntos en la iglesia. O sea, volver a estar juntos. Yo sé que Fernando y Glorita, por ellos fuera, el próximo domingo quisieran que tuviéramos la reunión en la iglesia. Ok. ¿Cuál sería el mejor tiempo? Planteémonos esa pregunta nuevamente, porque yo quiero ir socializando esta inquietud, ¿no? Y que el Señor nos vaya mostrando qué piensa usted frente a las circunstancias que estamos viviendo. ¿Puedo hablar? Nadie le está diciendo que no. Yo creo que se le puede dar gusto a todo el mundo si, por ejemplo, se organizan 2 reuniones por aquello del distanciamiento, una el sábado, la tarde y otra el domingo en la mañana. Y para los que definitivamente no se quieren reunir, se puede, digamos, no se puede pasar la reunión para que ellos la puedan ver virtualmente. Sí, definitivamente, ¿no? Una vez metidos en la virtualidad, nos vamos a quedar en la virtualidad, ¿no? Qué O sea, bien. no vamos a poder dejar de la virtualidad, ¿no? Tanto la academia como la reunión de los domingos la vamos a estar transmitiendo cuando ya estemos reunidos. ¿Qué más piensan ustedes, Juan? Esa es una muy buena inquietud, Glorita. Una reunión viernes, otra reunión domingo y seguirla transmitiendo. Esa es una buena inquietud. ¿Viernes o sábado? Cualquier. Dije viernes, sábado y domingo, perdón. Pero no todos a la vez, por favor. No, se nota que tienen afán y preocupación porque nos reunamos, Glorita. Sí, estamos pensando a ver cómo es la mejor forma. Yo sigo insistiendo que... Perdón. Siga. Gracias, Fernando. Yo sigo insistiendo que son 2 necesidades. Una, sí, de reunirnos en la iglesia, porque definitivamente eso es importante. Pero también tenemos que tener en cuenta la situación que se está viviendo en este momento del rebrote, en el cual que tenemos que tener mucho cuidado. Tenía que ceñirse los protocolos al máximo, la gente tener todo el cuidado, ser muy responsables, en fin, son muchas medidas que hay que, pero pues sí, la necesidad de reunirnos, vernos, estrecharnos y todo, pero con mucho cuidado. Ok. Y creo que diciembre y enero son 2 meses que estamos viendo que el rebrote se está poniendo más fuerte. Entonces hay que tener mucho cuidado, ser prudentes. Ok, ¿qué piensa Fernando? ¿Quieres decir algo? Sí, no, que la vez pasada habíamos hecho las cuentas de las medidas de la iglesia y cabíamos, y si se hace 2 reuniones, pues quedamos sobrados, quedamos a más de 2 metros, o sea que veo que sería viable. Sí, en ese sentido, yo les he comentado que David me pidió permiso que en tanto nosotros no nos reunamos, él quería reunirse y él ha venido reuniéndose. Y en este momento, él tiene casi que la mitad del auditorio y en la mitad del auditorio guardando un poquito más de la mitad, guardando las distancias, tiene 40 sillas
colocadas, imagínense. Entonces, perfectamente lo que dice Fernando es cierto, podríamos tener cupo para 60, 70, ¿no? Se habla de un 30% y más o menos la capacidad de la iglesia es de 250, 300, ¿no? O sea que perfectamente podríamos, guardando las distancias, cuando el Señor nos lo indique, nos lo muestre, y cuando tengamos cuidado del rebrote, de poder congregarnos, ¿no? O tener las dos reuniones, ¿no? A mí no me disgusta, ¿no? Me gusta, me agrada, ¿no? A ver, ¿quién más opina? Comen. Esta es una oportunidad porque quiero estar al tanto de lo que ustedes piensan. Toca una reunión para los jóvenes que puede estar, y para nosotros los veteranos más lejos todavía. Pero ¿cuáles son los jóvenes? Casi todos son veteranos. Bueno, y si se hace reunión de mujeres y reunión de hombres. ¿Y cómo has? ¿No? Es una paseo bogueño. Ajá. Delicioso. No, eso es discriminación. No, y además, ¿cómo va el día? Un día el señor, otro día la señora, me parece más complicado para la pareja. Sí. O sea, si lo que buscamos es Como yo no unión, tengo ahí señores, lo que están entonces- programando es desunión. Como yo no tengo señor, entonces no pienso en el señor, yo pienso en que tengamos reunión de mujeres. ¿Cómo así que no Perdón. piensa en el Señor? Eso sí está grave. Los que tenemos... Esperamos que llegue la vacuna, no nos vamos a reunir nunca. Alternativa, que llegue la vacuna, pero la vacuna no va a llegar tan rápido. No, la vacuna por lo menos se va a demorar un año en llegar. Yo sí creo, un año. Se habla del segundo semestre del próximo año, ¿no? Ay, Hoy dijeron que la Pfizer, para allá para diciembre, ya la van a empezar a repartir. imagínense. Es que Ya hicieron el tercer paso y ya lo aprobaron en un 95%. Ajá. Eso es un buen paso. Sí. Ok. ¿Qué más nos cuenta? ¿Qué piensa? A ver, ¿qué opina? No, pero yo sí creo que tenemos que reunirnos es como estemos, mixtos, no mujeres aparte y hombres aparte, porque eso no tiene sentido. Sería la gracia. Ajá. Mi idea no les gustó. Qué cosa. Yo que amo mis jueves de mujeres. Muy egoísta, Angelita. Perdón. No, en ninguna manera. Aquí tenemos derecho a opinar. Claro. Sí, sí. A mí lo único que me preocupa La es verdad, que no piensen en el Señor. sí me da, no, la verdad a mí sí me da mucho miedo congregarme y ir a estar con mucha gente. Entonces, por eso yo opino que si son hombres aparte, mujeres aparte, somos más poquitos. A mí sí me da miedo. Entonces, si van a ir bastantes, yo por lo menos se los digo abiertamente, yo no iría, porque no me siento en paz y tranquila de ir a hacerlo. Entonces yo no iría. Si hacen reunión de mujeres que somos siempre como 20 o 18, pues quedamos súper amplias y me sentiría más tranquila. O sea, para los jueves. Pero, Angelita, si se hacen Sí. dos sábado y una el domingo, no va a haber mucha gente en ningún momento. La iglesia es grande. Y además somos muchas más mujeres que hombres. La de hombres sería de 10 personas. O 15. En ese grupo no estamos sino 4, incluyendo el pastor. De resto son solo mujeres. Pero mira que la reunión de mujeres siempre somos 18, 20, máximo 22, no más. Cierto. Que no van todas, van solamente unas que no trabajan, otras, pero no van todas las mujeres. Es el jueves porque el jueves no puede ir todo el mundo a esa reunión por trabajos, por eso. En cambio, el domingo sí se pueden congregar muchas más mujeres.
Entonces lo mejor es las familias, o por familias, no sé. Va a tocar en la casa cada cual, si el pastor vaya de casa a casa. Okay. Yo creo que podríamos esperar hasta enero mirando cómo está los contagios, el nivel de contagio, cómo va la curva de contagios y pues yo creo que en enero ya se puede saber algo más, ¿no? Gracias, Ana María. Mejor. Enero, pero ¿de qué año? No, del año entrante, ¿cuál otro año? No, seguramente, no, y lo que ustedes dicen y el no reaccionar, y algunos pues no quieren opinar, yo sé que siempre va a existir ese temor, ¿no? Y seguramente yo quiero estar al tanto de escucharles, por un lado, pero por otro lado también no podemos desconocer las circunstancias que se están dando y lo que Néstor habla, ¿no? Se espera para diciembre un rebrote y aún, ¿no? Para fines de diciembre y aún para enero. ¿Por qué? Porque va a haber ahora con esto de las compras y esto que se abre el comercio y que se abren las fiestas, va a haber un rebrote. Y tristemente... ¿Las agencias de viajes? No tanto. Y tristemente... Nosotros estamos mira, cerrados. Y tristemente, ¿saben qué es lo que ocurre? Que el problema mayor es en los rebrotes. ¿Cuál fue la pandemia donde mayor número de personas murieron? En la española. En la gripa española. Y el mayor número de personas que murieron fue cuando pensaron que ya había pasado y no se guardaron ni guardaron cuidado, ¿no? Sino que se expusieron y al haberse expuesto sin que hubiera pasado, la mayoría de los muertos vinieron con el rebrote, ¿no? Y ahí es donde tenemos que cuidarnos, ¿no? Seguramente. Mire Italia. Italia estaba en 0 y de la noche a la mañana, ayer, en 24 horas, 794 personas murieron. Imagínate. Y hay otro aspecto, pastor, en Colombia directamente, el estudio que se hizo sobre la curva en muertes en Colombia, octubre y noviembre no ha bajado de 200, o sea, se sigue manteniendo una curva alta, sobre 200 promedio de muertos día. Eso hace que definitivamente exista todavía una presión para el aislamiento y mantener las medidas individuales y decían, obviamente eso no es del gobierno, esto es una responsabilidad individual con respecto a las políticas de cuidado. De acuerdo. Y es que las estadísticas mostraban los números de octubre y noviembre y no quiere ceder porque se esperaría que ahorita en noviembre a mediados ya debería estar por debajo de 200 o de 150 y no pasó. Entonces eso es un tema que está en alerta y que hay que tener mucho cuidado. Ok. Sobre todo para nosotros los adultos. No, y el invierno influye muchísimo, el frío influye muchísimo. Ese es un factor, lo que dices tú, Néstor, es un factor que aumenta probabilidades y donde más se debe entonces prevenir, lo que es octubre, por eso es lo que hablábamos que día cuando en una reunión que tuvimos, que decíamos que mínimo, estar hablando de febrero hacia adelante, hablada antes de febrero, la probabilidad es mínima. La reunión de líderes. Sí. Ajá. Ok. Bien, vamos a volver sobre el pasaje que estábamos leyendo, Hechos 2, y vamos a leer entonces el verso 42 y el verso 46. ¿Lo leemos duro o en privado? Leémoslo duro, por favor. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ajá. Y el 46. Y perseverando, unánimes 43. No, dijo 46.
46. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Se dan cuenta que ahí la palabrita que se repite en los dos versos es perseveraban, ¿no? Perseveraban. O sea, que la primera característica de la iglesia y lo que hicieron los primeros cristianos fue reunirse constantemente, ¿no? Se reunieron constantemente, perseveraban unánimes. Y es interesante, dice, cada día, a todos los que creían en estas cosas, a todos los que eran cristianos, se les encontraba que siempre juntos. Y esa es una característica, ¿no? Los cristianos van a buscarse y van a estar juntos, ¿no? Una segunda característica es que aquellos que van a la iglesia tan solo ocasionalmente son cristianos dudosos, ¿no? Son cristianos dudosos. Hace muchos años yo tenía dos discípulos, abogados, y ellos iban a la célula, ¿no? Y yo los visitaba en las casas. Ya eran de cierta edad, ¿no? Pablo Villamizar y el otro, se me olvida cómo era que llamaba. Y entonces, eso sí, venían a la reunión del 31 de diciembre, que es la última reunión, ¿no? Y era la única reunión que venía, ¿no? Y entonces Pablo decía, ¿cómo es posible que, y era muy amigo del otro, ¿no? ¿Cómo es posible que fulano de tal no venga a la iglesia, ¿no? No es posible que él se quede en su casa, ¿no? Y él solo venía a esa reunión, ¿no? Cristianos ocasionales, imagínense. Y cuando hay cristianos ocasionales, ¿será que verdaderamente se han convertido? El cristiano busca estar juntos. Una tercera característica que nos plantea esta palabrita de perseverar y los primeros cristianos es que la iglesia es mucho más que un acto o un programa social, ¿no? Hay muchos que van a la iglesia, ¿por qué? Por el aspecto social, ¿no? Una característica más que podemos ver en la iglesia es que aquellos hombres y mujeres del primer siglo no solo se reunían regularmente, sino que además lo hacían, óigalo bien, de buena gana. O sea, estaban interesados en reunirse, ¿no? Y lo hacían de buena gana. O sea, que no acudían a regañadientes, ¿no? Ni en espíritu de temor. No acudían meramente para llevar a cabo una tarea o un deber. No, no. Y miren, la gente asiste porque lo necesita. Porque lo necesita. Y en ese sentido, me gusta mucho siempre escuchar a Glorita y a Fernando, ¿no? Que ellos son los precursores de que volvamos a estar juntos, ¿no? Porque les gusta que estemos juntos. Y yo sé que a todos nos gusta, ¿no? Pero tanto Glorita como Fernando lo manifiestan, ¿no? El hecho de querer estar juntos. Y qué bueno que este sea un anhelo, ¿no? Algo más que podríamos decir, estoy con tos, pero no es tos seca, por favor, no se preocupen. Ok, otra característica era de aquellos que se reunían, eran personas de diferentes lugares, ¿no? Y en Jerusalén en el día de Pentecostés había personas de todas partes del mundo, ¿no? Y esta es una de las cosas que también me gusta de la iglesia, ¿no? Que la gente que nos congregamos vienen de diferentes lugares de Bogotá, de diferentes lugares de Bogotá. Y eso está bien, ¿no? Una característica más, estoy mencionando una serie de características de ese perseverar, ¿no? Y es que a pesar de que se reunieron personas de diferentes lugares en Jerusalén, ¿saben qué era lo que a ellas los hacían el hecho de que eran inseparables? Y es que tenían un mismo sentir espiritual, porque habían creído en Jesús, ¿no?
O sea que a pesar de que venían de diferentes lugares de Jerusalén, se unían porque habían creído lo mismo, ¿no? Y en ese sentido de que habían creído lo mismo, tenemos que ver las características enunciadas al comienzo, ¿no? Estaban perseverando en la doctrina de los apóstoles. Y eso es fundamental, ¿no? Perseveraban en lo que los apóstoles habían enseñado. Perseveraban también en qué? En la comunión, ¿no? El sentir de estar juntos, ¿no? Perseveraban en la doctrina, en la comunión, en el partimiento del pan. Próximo domingo tendremos partimiento del pan, ¿no? Y también perseverar en las oraciones, ¿no? Y ha sido muy bueno el programa que tuvimos con Isabelita, del ayuno que se dio, ¿no? Y ya con Isabelita estamos considerando, y con el Señor, y con la señora Mireya también, un seminario de oración que vamos a tener, ¿no? Y estamos considerando cuál es la mejor fecha para tener ese seminario de oración. Es un seminario que un grupo de ustedes tomaron hace varios años, casi más de 10 años, y que viajaron a un lugar en Circasia, ahí cerca de Armenia, ¿no? Y ahí estuvieron juntos tomando este seminario de oración, que fue de mucha bendición. Ahora queremos repetir ese seminario porque necesitamos orar. Y estas personas que organizan este seminario, hemos hablado para tenerlo online, ¿no? Estamos viendo a ver si lo tenemos 2 días o 3 días a la semana, de 7 a 9, si lo tenemos el día sábado. Estamos considerando varias opciones. Queremos perseverar en las oraciones. O sea que miren, ¿por qué se reunían aquellas personas en Jerusalén y por qué perseveraban? La respuesta es muy sencilla, ¿no? Habían pasado, óigalo bien, a ser miembros de la misma familia. Compartían la misma vida. Habían nacido del Espíritu y la vida de Dios había entrado, óigalo bien, la vida de Dios había entrado en cada una de estas personas. Y eso es lo que a nosotros también nos ocurre, ¿no? ¿Por qué queremos estar juntos? ¿Por qué queremos perseverar? Porque estamos compartiendo una misma vida, ¿no? Porque hemos nacido del Espíritu, ¿no? Porque la misma vida de Dios ha entrado en nosotros, ¿no? Y aquellas personas en el primer siglo que estaban unidas, estaban unidos como miembros de una familia. Y aquí vale el comentario, ¿no? Muchas veces en la iglesia, para muchos, se sienten más unidos en la iglesia por todo lo que comparten que aún en sus mismas familias, ¿no? Y miren, cuando uno se convierte en cristiano, debemos considerar, ¿no?, un punto de partida, ¿no? Y es el hecho de que comenzamos a compartir la misma vida de Dios, ¿no? Los cristianos, entonces, en Jerusalén, perseveraban unánimes cada día porque sus ojos estaban puestos en algo más allá de este mundo, ¿no? Y más grandioso que este mundo. ¿Y saben qué? Porque todos consideramos que somos peregrinos y que vamos a un sitio en el cual nos vamos a encontrar. Un sitio al cual Blanquita ya nos tomó la delantera, ¿no? Ya me imagino a Blanquita cuando nos encontremos con ella, ¿no? Bueno, ¿y a ustedes cómo les ha ido por allá, no? Porque yo he estado muy rico acá disfrutando de la presencia de Jesús, ¿no? No saben, ¿saben qué va a decir ella? No saben lo que se han perdido, ¿no? No saben lo que se han perdido. Y eso va a ocurrir, ¿no? Miren, los cristianos nos regocijamos porque tenemos un mismo Salvador, porque tenemos una misma esperanza, porque nos vamos a encontrar con Jesús, ¿no? Y miren, en última instancia, lo que nos empuja a reunirnos y ese sentir ¿Aló? es lo que nos hace ser uno solo, ¿no? Papá, es que estoy en una clase. Estoy en clase. Ok. ¿Qué más podría decirles hablando de la perseverancia, ¿no?
es tan importante. Recuerden, una característica fundamental, importante de la iglesia es el hecho de perseverar, ¿no? Podríamos seguir mencionando algo más acerca de ello, ¿no? Ok, pero vamos al verso 47 de Hechos 2, por favor. ¿Quién lo lee? Alabando a Dios ¿Sí? y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Gracias. Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Uh-huh. O sea, el Señor añadía a la iglesia, ¿no? Comenzó a ser algo especial, ¿no? Y comenzó a ser el pueblo de Dios. Hechos 23:7, por favor, ¿quién lo lee? Cuando dijo esto, se produjo disensión. Así sí es. Se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos y la asamblea se dividió. Oiga, la asamblea en este caso, ¿qué fue lo que ocurrió? Esa palabra asamblea es eclesia, que es la palabra de donde proviene este concepto de iglesia, ¿no? Hay tres palabras, dicen ahí en sus agendas Vida Nueva, hay tres palabras que traducen el término iglesia, ¿no? Y aquí está hablando de asamblea. Hebreos 10:25, ¿qué dice, por favor? No abandonen las asambleas, como algunos acostumbran hacer, sino más bien animen unos a otros, tanto más cuanto ven que se acerca el día. Ajá. Otra versión, por favor. Aquí No utiliza el mismo término, ¿no? Asamblea. ¿Sí, Isabelita? No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Aquí utiliza un término interesante, congregarse, ¿no? O sea, el hecho de congregarse implica unidad, el hecho de estar juntos, ¿no? Aquí recuerdo y que me ha gustado mucho, por ahí he visto, yo soy a veces un poco reacio a leer todo lo que aparece en las redes, pero por ahí he visto uno que habla acerca del carbón, ¿no? Y cómo los carbones, cuando están juntos, arden, ¿no? Pero cuando los carbones se separan, los mismos carbones se van apagando solos por estar separados. Ok. Entonces, el término griego de iglesia es eclesia. En Hechos 2 nos habla de iglesia. En Hechos 23:7 nos habla de asamblea. Y en Hebreos 10:25 habla de congregación, de congregarse. Ok. No entro más en estos... en lo que dice ahí de la definición. ¿Algún comentario de la página 15, por favor? Parece que son muy pocos los que están haciendo la tarea. Ajá. Ricardo. Sí, Isabelita. Pero la definición que da aquí, el término eclesia significa llamar fuera de, se parece al término de lo que significa ser santos. Ajá. Apartar. Tiene que ver. Y en ese sentido, tiene un doble significado, ¿no? Primero, llamar fuera de, ¿no? Hay un sentido negativo. ¿Cuál es el sentido negativo? Que uno sale de un lugar para establecer un nuevo lugar, ¿no? Sale del antiguo lugar. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora todo es hecho nuevo. Ok.
Yo le hago el favor. ¿Qué dijo Fernando? ¿Algún comentario de la página 15? Siete minutos para leer Visión de Dios para la Iglesia y Misión de Dios para la Iglesia. 7 minuticos, por favor. O sea que hoy el descanso es leyendo. Los medios de los profetas anunció. Cada uno lea esto, por favor. Finimos. Pueden subrayar sus agendas Vida Nueva, ¿no? Que esas son suyas, ¿no?
¿Quién les llamó la atención de lo que leyeron? Pastor habla sobre pues, que obviamente la proclamación de la salvación de cada persona es por medio de la fe en Jesucristo. Pero cuando esa es la visión, pero la misión, que es evangelizar, discipular y establecer la iglesia. ¿Qué me llamó la atención? Mucho en Hechos 15, 30, 34, pero leí el 35 y el 35 dice, enseñando y anunciando el evangelio. ¿Quiénes? En ese caso era, ¿quiénes los que estaban, Bernabé, no me acuerdo el otro, Bernabé y Silas, creo que era, estaban, pero entonces, ¿qué hacían? Enseñaban y anunciaban el evangelio. Y dentro de Hechos 15, 30, del 30 al 34 habla sobre la importancia de consolar y confirmar a los hermanos, pero con la palabra. Muy cierto. Estamos llamados a evangelizar, pero también a discipular, porque no solamente el evangelio, no solamente es compartir la palabra, sino también discipular a esa persona para darle el acompañamiento. De hecho, nosotros como Elenita y yo, como líderes del ministerio, sabemos que eso es importante, no solamente el evangelizar, sino tenemos que discipular, porque con ello estamos estableciendo más iglesia, personas que crean en Cristo, que ya llegará su momento en su día para que ellos ingresen o se congreguen, pero inicialmente que puedan conocer de la palabra, que conozcan del evangelio y que puedan ser discipulados por nosotros como miembros de la iglesia. Aquí hay un lema que se tiene en Senfol y que es nuestro lema y que debemos tenerlo presente, ¿no? Formamos discípulos, desarrollamos líderes, ganamos naciones. Formamos discípulos, desarrollamos líderes y ganamos naciones. Por la misericordia de Dios, Dios nos ha permitido en Senfol y en Renovación Cristiana cumplir esta tarea, ¿no? No todas las iglesias desarrollan líderes o forman discípulos, ¿no? Pero para nosotros ese es un enfoque fundamental, ¿no? Fundamental. Entonces, cuando habla de visión de la iglesia, es lo que dice las dos últimas líneas antes de la misión, ¿no? Proclamación. Dice, la definimos sencillamente como la proclamación de la salvación de cada persona por medio de la fe en Jesucristo. O sea que la visión de la iglesia es que es un ente, es un lugar donde se proclama la salvación para cada persona. Y la misión tiene que ver con la tarea ya enfocada, ¿no? Para nosotros, ¿no? Por eso dice en el segundo párrafo, después de la misión de la iglesia, describimos esa tarea como evangelizar, discipular y establecer la iglesia, ¿no? Y es que el párrafo anterior, penúltimo, dice, aún así, la simple proclamación del evangelio no es suficiente, como tampoco lo fue en los días de la iglesia primitiva. Se requiere un discipulado que consideremos ha de incluirse la formación del nuevo creyente en la misión que ha sido delegada a la iglesia. Exactamente. Fundamental, ¿no? Fundamental. Ok. Vamos al punto 3 en la página 16, por favor. Lo que no es la iglesia. No es un templo. ¿Quién lo lee en voz alta? No es un templo material.
La iglesia no es la casa o lugar de reunión, son las personas que van a ese lugar quienes la conforman. Colosenses 4:15. ¿Quién nos lee? Importantísimo eso, ¿no? ¿Quién tiene Colosenses 4:15? Colosenses 4:15. Ok, Luz Elena. Saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Ajá. Miren lo que estaba ocurriendo. Pablo está hablando no de un lugar, sino de personas que se congregaban, que se reunían en un sitio, ¿no? El punto B, ¿qué dice? ¿No es qué? No es una denominación ni organización. Debemos huir del fanatismo denominacional y del orgullo congregacional. La verdadera iglesia la conforman todas las personas que se acercan a Cristo por su fe personal en Él y a través del bautismo, identificación con el cuerpo. ¿Quién quiere leer 1 Corintios 12 y 13, por favor? Nacional. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. O sea, ese nacimiento espiritual hecho por el Espíritu Santo es lo que nos hace ser parte misma de la iglesia, ¿no? Ok, lo que sí es la iglesia. ¿Quién quiere leer Efesios 4:16? A ver, Luz Elena, en Nueva Traducción Viviente. Y alguien que la tenga en... ¿Alguien más, por favor? En otra versión. Efesios, ¿qué? 4:16. 4:16. 4:16. Nueva traducción. Ay, ¿cuál es? Traducción viviente. 4:16. Allá. Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que las demás se desarrollen y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. ¿Ah? ¿Quién me lee el siguiente párrafo? Lo que sí es la iglesia. Es un organismo vivo espiritualmente, donde los diversos órganos y funciones vienen dados por el hecho de la unión vital con Cristo y de la participación en los dones del Espíritu Santo. Ajá. Ok. A ver, Heidi, léenos lo siguiente. En la página 16, el 4A. ¿Quién lo quiere leer? Cogí a Heidi fuera de base. La iglesia es una congregación de los llamados a establecer la diferencia. Estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Hechos 17, 6b. Miren el punto B. De esto ya estábamos hablando. ¿Qué dice Néstor el punto B? Dice, los cristianos deben vivir comunitariamente para poder desarrollar la iglesia, edificándose los unos a los otros. La unidad debe ser guardada, mutuamente enriquecida y perfeccionada. Primera de Tesas 5:11. Ajá. Ok, vamos a la página 17 y con esto vamos a concluir. Solo el punto 5
y leemos 1 Corintios 12, 18. ¿Quiénes conforman la iglesia? Como la El punto iglesia 5 dice, como la iglesia es el cuerpo de Cristo, a cada persona que hace parte de ella la llamaremos miembro de la iglesia. Todavía no son las 9. ¿Y qué dice 1 Corintios? 12, 18 dice, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso. Reina Valera. ¿Recuerdan lo que con este verso ya lo habíamos mencionado? Dice que Él ha colocado en el cuerpo, en la iglesia, Dios ha colocado los miembros en el cuerpo como a Él le agradó. Como le agradó. Como a Él le agrada. Hay algo que quiero decirles, no solamente aplicado ya a Renovación Cristiana como tal, sino al cuerpo mismo de Cristo. Usted produce agrado al corazón de Dios. Por eso Amén. Dios lo llamó a ser parte de la iglesia. Y cada uno de ustedes, Esperanza, Dorita, Ángela María, Lucelena, Hugo, Clarita Zárate, Fernando, Guillermo Ramírez, Jaidí y Bertica, Liliana, Norma, Anayibe, Glorita Rad, Jaidí y Bertica, Isabel, Zoraida, María Claudia, Néstor, Gilmita, Elenita, cada uno de ustedes le producen agrado a Dios. Y Dios le agrada el hecho de que ustedes vengan a formar parte de la misma iglesia del Señor. Que ustedes sean parte de esta comunidad y que todos seamos parte de la iglesia universal. O sea que hay dos conceptos. Uno, la iglesia local. Aquellos que se congregan en un lugar determinado. Y la iglesia universal. Aquellos que habiendo recibido a Cristo forman parte de esa gran iglesia que un día va a ser arrebatada por el Señor y que nos vamos a encontrar con Él. Nosotros, la iglesia de Cristo. Nosotros, la novia de Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Quiero que se vayan con esta idea. Cada uno de ustedes es agradable a Dios. Cada uno de ustedes y cada una de ustedes producen satisfacción a Dios. Y Dios se agrada en ustedes. ¿Recuerdan aquel pasaje de Job cuando dice que Satanás vino a la presencia de Dios? Job 1. Y el Señor le dijo, ¿has visto a mi siervo Job cómo me agrada y cómo vive para mí? Y estoy parodiando algunas palabras. Quiero decirle que esas palabras, cuando las expresa el Señor, Él estaba orgulloso de Job. Y quiero decirles a cada uno de ustedes que Dios está orgulloso de cada uno de ustedes, de cada una de ustedes. Ustedes son motivo del gozo y de la alegría de Dios mismo. De tal manera que el día que nosotros recibimos a Cristo, hubo fiesta en los cielos. Amén. Yo les voy a invitar a que hagamos una oración corta, así de una frase, que cada uno de ustedes, cada uno, haga una oración cortísima. Dele gracias de acuerdo a lo que Dios vaya colocando en su corazón. Vamos a inclinar nuestra cabeza, vamos a cerrar nuestros ojos. Y dígale ahí en su corazón: gracias porque yo soy parte de tu mismo cuerpo, Jesús. Y gracias porque tú te has agradado de mí. Y dígale muchas gracias
porque ahora somos parte de este grupo tan especial que es tu iglesia, tu novia, Jesús. Dígale gracias, porque ahora pertenecemos a ti. Cada uno puede dar una corta oración de acción de gracias. Te doy gracias, Padre Santo, por esta iglesia local en la cual nos has colocado, Señor, en la cual tenemos unos pastores, Padre Precioso Padre, que siempre han estado acompañándonos, exhortándonos en los momentos que han tenido que hacerlo, Señor. Gracias porque tenemos pastores que son líderes y que estamos en una iglesia, Señor, en una doctrina sana, en un liderazgo importante, Padre Santo, porque necesitamos ser líderes, Precioso Padre, para poder evangelizar y discipular a otros, Señor. Gracias porque nos pusiste donde teníamos que estar. Te complació que estuviésemos acá. Y nosotros estamos felices, Señor, también de tener esta comunidad, de tener esta iglesia, Señor, que estamos como hermanos en Cristo, en unidad, creyentes, con amor, Señor, porque sabemos que hay amor entre nosotros, Precioso Padre. A pesar de nuestros compromisos, de nuestras obligaciones, de muchas cosas que tenemos que hacer, Señor, tú sabes, Precioso Padre, que entre todos estamos presentes y sobre todo, Señor, encontramos apoyo emocional, apoyo espiritual, Señor. Más importante que nada es que hemos podido encontrar el apoyo espiritual en cada uno de nuestros hermanos en Cristo, Señor. Gracias por esta amada y preciosa iglesia, Señor, y te pido que nos protejas, nos cuidas y nos sigas, Señor, bendiciendo como todos los días que lo haces con cada uno de los miembros de esta iglesia, Señor, porque tú te agradas en nosotros y nos bendices y nos has colocado en esta preciosa iglesia, Renovación Cristiana. Bendícela y cuídala. Te lo clamo en el nombre precioso de Jesús y con el poder del Espíritu Santo oramos y continuamos orando, Señor. Gracias, Padre Santo, porque nos permites hoy estar aquí congregados, Señor, así sea virtualmente, Padre Santo, para poder escuchar tu palabra, para poder tener en nuestros oídos esa palabra justa, perfecta y agradable, Señor, que nos ayuda, que nos fortalece, que nos edifica, Señor. Gracias por nuestro pastor y nuestra pastora, Señor. Tenlos siempre en tus manos, Señor, para que ellos sean los que nos conduzcan, Señor. Gracias por esta iglesia, gracias por darnos un nuevo día, Señor. Gracias por una nueva noche, gracias porque somos las niñas de tus ojos, Señor, porque siempre tienes algo bueno para nosotros, Señor, porque nos rescatas de este mundo, Señor. Queremos que vengas, Señor, que vengas y estés con nosotros, Señor. Gracias por ese Espíritu Santo que hoy tuviste en medio de nosotros, Señor, porque así lo sentimos siempre, Señor. Gracias por estar con nosotros. Gracias por todas las familias de Renovación Cristiana, Padre Santo. Gracias porque en todos estos 9 meses que hemos estado escuchándote en esta academia, Señor, has fortalecido mucho más las bases de estas casas, Señor, y de estas familias para así poder nosotros edificar a nuestros hijos y ser esas personas que tú quieres que propaguemos tu palabra, Señor. Gracias, Padre Santo, por tenernos aquí reunidos. Te amamos y te bendecimos. Amén. Señor, yo te doy gracias, Señor, porque me sacaste un día del mundo de las tinieblas, Señor, a la luz, porque tú eres la luz verdadera, Señor. Y así con esta luz verdadera me has colocado, Señor, en tu iglesia, santa y perfecta, Señor, y en la congregación en que estoy. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor, por la familia en la que nos has puesto a cada uno de nosotros. Entre todos constituimos esta familia. Yo te ruego, Señor, que tu Santo Espíritu traiga revelación a cada uno de nosotros de lo que significa ser miembro del cuerpo de Cristo, Señor, que nos necesitamos los unos a los otros, que nos ayudamos a crecer los unos a los otros, Señor, por medio del amor que tú has derramado en nuestros corazones. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre Santo, porque me hiciste tu hijo. Gracias, Padre amado, porque me colocaste en Renovación Cristiana.
donde somos todos un cuerpo. Gracias, mi amado Señor, por los pastores que tenemos, a Ricardo y Mireya. Te damos infinitas gracias y en el nombre de Jesús de Nazaret hemos orado. Gracias, Señor, porque nos diste el privilegio de haber sido llamados y escogidos como hijos tuyos, como siervos tuyos. Y permite que seamos luz y sal para evangelizar a tu pueblo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, Padre Santo, por habernos puesto, Señor, en esta iglesia. Gracias, Señor, porque tú nos miraste desde el comienzo, Señor, y nos pusiste en esta iglesia. Y quiero decirte, Señor, que estamos muy agradados también. Así como tú te agradas de habernos puesto ahí, nosotros también estamos muy agradados, Señor, de estar aquí y pertenecer a esta iglesia. Señor, protege nuestra iglesia, protege nuestros pastores, Señor. Y ayúdanos a cumplir tu misión, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Gracias, Señor, porque tú nos tienes donde tenemos que estar, en el punto justo, porque tú nos escogiste, somos tus hijos. Nos diste un pastor que nos está guiando y una pastora que nos lleva por el bien de la palabra, apegada a ella, sin alejarnos de un instante, lo cual no muestras son verdaderos pastores tuyos. Gracias, Señor, te doy por la recuperación que ha tenido Javier. Me pone muy feliz. Señor, muchas gracias. Sabemos que tú nos estás escuchando y más nos hace comprometernos y a saber que tú estás con nosotros. Amén. Gracias, Señor, por tu infinito amor y misericordia y por hacerme parte de esta iglesia. Gracias, Señor. Papito Dios, quiero darte gracias esta noche, Señor, porque hoy desde que me desperté, pude despertar junto a ti, Señor. Pude dedicar este día para ti, Padre Santo, porque pude ser fuerte y esforzada y dedicar mi trabajo y todas las cosas que he hecho para ti, Señor. Todo te lo dedico a ti, Padre Santo, porque volver a nacer en ti fue lo mejor que me ha podido pasar, Señor. Te agradezco inmensamente, Padre, porque me amas como un padre ama a un hijo, Señor. Y te doy gracias, Padre Santo, porque como siempre, contigo siempre hay comienzos y nunca hay finales, Padre Santo. Porque tú eres eterno y siempre estás en control de todas las situaciones, Señor Jesús. Y porque nunca nos abandonas y siempre nos amas con ese amor de Padre infinito. Señor, muchas gracias porque tú no te equivocas. Y si estamos allí es porque tú quieres que estemos ahí. Yo tengo la convicción de que Renovación Cristiana es el sitio donde tú me quisiste desde el primer momento. Y aquí estoy y te doy muchas gracias, Señor, no solamente por la formación espiritual, ni por la familia en la que me pusiste, sino también por la formación de mi carácter, Señor. Porque en esta iglesia también he recibido mucho y me he enriquecido mucho en ese crecimiento y en esa formación. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo, porque tú te agradaste, Señor, de colocarnos en esta tu iglesia, el cuerpo de Cristo, Señor. Gracias te damos, Señor, porque aquí en esta iglesia hemos recibido dirección, guía, palabra, conocimiento, crecimiento, Señor, en tu palabra, doctrina verdadera, Señor, donde los pastores nos han guiado y han sido nuestros líderes, guiándonos en oración, en crecimiento. Te damos muchísimas gracias, Padre. Bendice nuestra iglesia Renovación Cristiana y bendice a cada uno de los miembros en esta iglesia, Señor. Gracias. Gracias, Padre Santo, por la iglesia donde me pusiste. Gracias, Señor, porque a través de Ricardo y Mireya, Señor, tú has cumplido tu propósito con todo tu cuerpo, con toda esa partecita de tu cuerpo, Señor.
Gracias porque los has usado grandemente, Señor. Síguelos bendiciendo, síguelos cuidando, Padre Santo, y dándoles sabiduría para guiarnos, papito lindo. Y también te quiero dar gracias, Señor, por toda la enseñanza que hemos recibido, porque ha sido una enseñanza sana, correcta, Señor. Gracias por abrir nuestros ojos, Señor, a tu palabra y a tus cosas, papá lindo. Te alabamos y te bendecimos y te damos gloria y honra a ti, Señor, por la iglesia, Señor, por la bendición que hemos tenido a través de Renovación Cristiana. Y te alabamos y te bendecimos, Señor, por Ricardo y Mireya, Señor, por sus hijos y sus nietos, amado Dios del cielo. Gracias, Señor Jesús, porque te pertenecemos a ti, amado Padre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos, papito lindo. Señor, te damos gracias. Perdón. Sigue, Dora. Gracias Dios por tu palabra, que es el alimento espiritual para el cuerpo. Gracias a la Iglesia de Renovación Cristiana, porque me permitió estar allí para tener buenos conocimientos y estar en la palabra del Señor también. Gracias al pastor, gracias a Mirellita también. Gracias te damos gracias por todas las familias de cada uno de los miembros de los que están aquí en Renovación Cristiana, y que los siga fortaleciendo a todos, los siga sanando a cada uno de los miembros que están enfermos por COVID, y que salgan adelante. Te damos gracias por la vida, Señor, por todas las cosas que nos das. Sí, amén. 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 Faltan. ¿Sorda? Yo he tratado de empezar. ¿Puedo Sí, Gilvita. hablar? Sí, Gilda. Gracias, Padre Santo, porque nos permite sacar este tiempo para crecer en ti, Señor. Y te doy inmensamente gracias por Ricardo y Mirellita, que nos han enseñado y por haberlos conocido. Amén. 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 Señor, muchas gracias por este grupo de tus hijos, este grupo de tus discípulos, este grupo de hombres y mujeres que cada día van desarrollándose como líderes que tú quieres usar en tu iglesia y para llevar el mensaje precioso tuyo. Bendito eres, Señor. Señor, que la gracia y la bendición tuya estén sobre cada vida y sobre cada hogar. Que permitas que cada uno de estos que están aquí sean sal, luz y levadura en sus hogares, en sus familias, Señor. Para que puedan llevar, Señor, estas nuevas de salvación. Bendito eres, Señor. En el nombre de Cristo oramos. Amén. 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 Por favor, terminemos la lección que estábamos. Parece que esta semana estuvieron bastante perezosos porque se notaba que no todos habían hecho la lección. Y muy importante, la número 8, por favor, para que ustedes la lean, la mediten, subrayen y podamos interactuar un poco más, ¿no? Ya esto va a entrar un poco en el conocimiento de Renovación Cristiana como parte de Senfol, ¿no? Y quiero que todas las inquietudes que tengamos se presenten. Y por favor, algo muy especial. Piense que esta agenda Vida Nueva es para que usted no solamente la haya estudiado, sino para que usted la ensaye, la entrene, usted la enseñe a otros. Pídale al Señor, dame 2 personas, Señor, para enseñar estas verdades. Un abrazo, que Dios les bendiga y nos volvemos a encontrar el domingo. Mañana, reunión de parejas, matrimonio, ¿no? O sea que mañana estaremos nuevamente juntos. Hay algunos que sin tener pareja
me alegra mucho verles, ¿no? Bienvenidos. Dios puede hacer milagros. Dios les guarde.